¿Cuál fue el logro más importante para Trump en este primer año de su segundo mandato? Esto fue lo que nos dijo en exclusiva el mandatario desde la Casa Blanca. Más de 200 órdenes ejecutivas después, este segundo mandato ha reconfigurado la frontera, la economía y la política exterior, incluyendo la impactante caída de Maduro. De esto y mucho más hablamos en Desde el Capitolio. Bienvenidos a Desde el Capitolio, soy Pachi Valencia, en directo desde Washington, D.C. Hoy el presidente Donald Trump visitó la sala de conferencias de la Casa Blanca sosteniendo un folder con miles de páginas que mostraban los logros que tuvo en este primer año de su segundo mandato. Y un año atrás, el 20 de enero de 2025, yo recuerdo cuando estuve cubriendo las primeras horas del presidente Trump, luego de que juramentara dentro del Congreso por todo el clima que había aquí en Washington, D.C. en ese momento. Luego pasó a estar en el Capital One Arena, donde yo estuve allí también dentro del estadio en Washington, D.C., viendo mientras el mandatario recién electo estaba firmando frente a un mar de simpatizantes casi 10 órdenes ejecutivas que marcaron el inicio y también delinearon esta agenda de su segundo mandato, especialmente en temas de inmigración ilegal y política exterior. Ahora, 365 días después, el presidente Trump ha promulgado más de 225 órdenes ejecutivas, ha hecho cambios estructurales en el gobierno federal, ha revertido la política migratoria y también ha tomado decisiones militares y económicas que han reconfigurado este tablero global. Así que hoy, al ser consultado directamente por nuestro medio Epoch Times sobre sus 3 logros más importantes este año, esto fue lo que nos dijo Trump. Hemos escuchado una larga lista de logros en el último año. ¿Podría seleccionar las 3 prioridades principales? Y de cara al futuro, ¿cuáles son las más importantes para 2026? Creo que la construcción de un ejército realmente poderoso ha sido un gran logro. Y eso incluye lo de Venezuela, el ataque de Irán y la eliminación de la amenaza nuclear. Creo que ha sido realmente increíble lo que hemos logrado militarmente. Creo que lo que hemos hecho en el ámbito empresarial ha sido increíble. Estamos recibiendo $18 billones. Se están construyendo fábricas por todo el país. Se están construyendo cientos de fábricas por todo el país. $18 billones es un récord. Ningún país se ha acercado siquiera a eso. Creo que es un récord. Y creo que el estatus de nación más favorecida para los medicamentos es algo que nadie pensó que se podría conseguir. Y los aranceles ayudaron, porque las naciones nunca lo habrían aceptado si yo no hubiera podido decir, si no lo aceptan, les impondremos un arancel del 10, 15 o 20%. Y lo aceptaron. Y los precios de los medicamentos van a bajar a niveles nunca antes vistos, ni siquiera imaginados. Así que esas serían las 3. El mandatario ha mencionado que el fortalecimiento militar, incluyendo la operación en Venezuela, la transformación económica y la reducción del precio de los medicamentos, estos han sido para él sus 3 avances que marcaron el rumbo de su primer año como presidente. Así que vamos a hablar de estos 3 más en detalle en un momento. Pero en este episodio en general, vamos a repasar los otros logros también del primer año de Trump que no solo han impactado a Estados Unidos, sino que también pusieron una especial atención a nuestra comunidad hispana y, por supuesto, a América Latina. Vamos primero con la gran ley económica de su segundo mandato. Recordemos que en julio del año pasado, el Congreso aprobó la One Big Beautiful Bill, la pieza central de la agenda interna de Trump. Esta ley ha consolidado varios pilares clave, especialmente los recortes fiscales de su legislación que databan de 2017, que ahora se volvieron permanentes. ¿Y qué incluyó? Pues se eliminaron los impuestos sobre las propinas, sobre las horas extra e ingresos del seguro social. Estas medidas tuvieron un impacto directo en millones de trabajadores, incluyendo, por supuesto, los sectores como la hotelería y los restaurantes, donde hay alta presencia hispana. Se ampliaron también incentivos para la inversión con diversos países y también la expansión de la manufactura nacional.
Según la administración, más de 18 billones de dólares en inversiones están comprometidos en implementar nuevas plantas y expandir industrias dentro de Estados Unidos. Así que para pequeñas empresas, para talleres y servicios donde la comunidad latina tiene una fuerte presencia, estos cambios modifican los costos, los márgenes y la contratación. Trump ha calificado este fenómeno como sin precedentes históricos. Ahora vamos con la caída histórica de la inmigración ilegal. Uno de los cambios más visibles de la agenda de Trump ocurrió en la frontera. Tras invocar leyes de seguridad nacional como la Ley de Enemigos Extranjeros Ilegales de 1798, la inmigración ilegal se desplomó a las cifras más bajas registradas. Durante 8 meses consecutivos, 0 inmigrantes ilegales fueron liberados tras cruzar la frontera. Más de 2.5 millones de personas fueron deportadas, priorizando a criminales violentos y los miembros de pandillas, según el Departamento de Seguridad Nacional. Y además de eso, casi 2 millones de ilegales optaron por la autodeportación usando herramientas digitales del propio gobierno como la CBP Home. Para comunidades hispanas legales, el gobierno ha argumentado que esto redujo precisamente la competencia que tenían entre ellos por los empleos, la vivienda y los servicios públicos. Trump también puso fin a las políticas de captura y liberación e implementó más agentes en la frontera. El gobierno contrató miles de agentes fronterizos y de ICE y amplió también los centros de detención. Y un cuarto logro fue la captura de Nicolás Maduro, en lo que podría ser una acción de política exterior que define un legado y ciertamente uno de los hechos más impactantes para Latinoamérica ocurrió el 3 de enero, cuando las fuerzas militares de Estados Unidos capturaron en Caracas a Nicolás Maduro y a su esposa. Ambos fueron trasladados a Estados Unidos y son acusados de narcoterrorismo. El secretario de Estado Marco Rubio ha dicho que antes de su captura, Maduro recibió múltiples oportunidades para evitar este resultado. Recordemos que en diciembre pasado Washington había designado ya al Cartel de los Soles como organización terrorista, señalando directamente a los altos funcionarios del régimen venezolano. El secretario Rubio posteriormente presentó un plan en 3 fases para Venezuela: la estabilización, la recuperación y la transición. Y en uno de estos logros también pasamos a los golpes directos de Trump al narcotráfico. La administración Trump también dio varios golpes directos. Desde finales de 2025, Estados Unidos ya venía lanzando operaciones militares contra las embarcaciones del narcotráfico que salían de Venezuela hacia el Caribe. También se realizaron incautaciones de petroleros que evadían las sanciones. Para países del Caribe y Centroamérica, estas acciones alteraron las rutas históricas del tráfico de drogas. Y con esto vamos a un sexto logro de Trump, que fue un enfoque en América Latina, porque Trump también resucitó y redefinió la doctrina Monroe del siglo XIX como la doctrina Don Roe. Esto permitió que se estableciera el dominio estratégico de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Esta estrategia precisamente desencadenó los ataques con los barcos narcotraficantes y el derrocamiento de Maduro, pero la región de Latinoamérica fue un foco clave de la administración desde el inicio, ya que a principios de 2025 el presidente lanzó una campaña de presión amenazando con retomar el control del canal de Panamá si es que no se eliminaba la influencia china de la zona. Y para febrero de ese mismo año, Panamá ya estaba anunciando que no iba a renovar su acuerdo de inversión de la Franja y la Ruta con Beijing, una victoria para la administración estadounidense. Un séptimo logro que impactó a la comunidad hispana fue también el fin del derecho de ciudadanía por nacimiento.
Una de las primeras órdenes ejecutivas firmadas en el segundo mandato de Trump desafiaba las interpretaciones de la enmienda 14 al poner fin a este derecho a la ciudadanía por nacimiento para quienes eran nacidos de inmigrantes ilegales o de personas con visas temporales que estaban aquí en el país. Ahora, diversos estados y diversos grupos han presentado demandas contra la administración Trump y también los tribunales inferiores han decidido bloquear esta orden presidencial. En este caso sí llegó a la Corte Suprema, que ha dado lugar a una decisión histórica que restringe el uso de las medidas cautelares a nivel nacional por parte de los tribunales. Pero hasta el momento la Corte Suprema aún no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad del derecho a la ciudadanía por nacimiento. Un octavo logro de Trump fue también los cambios en las visas, porque en este primer año de mandato, Trump aumentó las tarifas de las visas H-1B para los trabajadores extranjeros calificados y lo aumentó a monto de $100,000. El mandatario dijo que con esto tenía la esperanza de que se incentive a las empresas a contratar a trabajadores estadounidenses. También Trump lanzó su Trump Gold Card, o la tarjeta dorada Trump, valorizada en $1 millón para las personas naturales y $2 millones para las empresas. Esa nueva tarjeta, explicó el mandatario, va a acelerar el procesamiento de la residencia para quienes sean solicitantes calificados y que pasen previamente por las verificaciones de antecedentes. La administración Trump también suspendió el programa de la lotería de las Green Cards luego de un tiroteo en la Universidad de Brown en diciembre de 2025. La lotería de estas visas otorgaba casi 50,000 Green Cards por año a personas de países con representación limitada en Estados Unidos. Y ahora pasamos al área de la salud pública, porque otro de los 3 cambios más importantes que nos dijo el mandatario fue precisamente la baja en los precios de los medicamentos. El presidente Trump impulsó acuerdos de nación más favorecida con farmacéuticas, usando las tarifas de aranceles como una herramienta de presión. ¿Y cuál fue el resultado? Medicamentos para el colesterol, el VIH y la hepatitis C que redujeron sus costos y sus precios entre 60% y 90%. Fármacos que antes costaban miles de dólares han pasado a costar solo cientos. Para comunidades hispanas con mayor incidencia en estas enfermedades crónicas y también menor acceso a seguros privados, este cambio tuvo un impacto directo. Y ahora un 10º logro en la agenda del presidente Trump fue también la agenda MAHA del Make America Healthy Again. En cuanto a la alimentación, bajo esta agenda, varios estados eliminaron comida chatarra de los programas de asistencia alimentaria. También se redefinieron las guías nutricionales federales, donde se priorizó alimentos reales y densos en nutrientes. Recordemos que hace unos cuantos días el Departamento de Agricultura publicó su nueva pirámide alimentaria invertida, donde se prioriza las grasas, las proteínas, las frutas y las verduras saludables. Ahora, uno de los pilares más distintivos del segundo mandato de Trump también ha sido el uso de los aranceles como una herramienta económica, una herramienta diplomática y también una herramienta de seguridad nacional. La Casa Blanca lanzó lo que denominó los aranceles del Día de la Liberación, con el objetivo de corregir estas décadas de prácticas comerciales que se consideraban desleales contra Estados Unidos y también forzar la relocalización de la manufactura dentro del país. Estas tarifas, recordemos, detonaron renegociaciones comerciales con decenas de países y también dieron resultado en nuevos acuerdos con países como el Reino Unido, Japón, la Unión Europea y Corea del Sur. Según las cifras oficiales, los aranceles ya habrían generado cerca de $264,000 millones en ingresos, una cifra récord. El déficit comercial cayó en octubre al nivel más bajo en 16 años, que el gobierno sostiene que estos ingresos precisamente ayudaron a reducir el endeudamiento nacional.
Trump incluso ha propuesto entregar cheques de reembolso arancelario de $2,000 a los ciudadanos americanos y hoy precisamente en la conferencia de prensa señaló que él cree que la medida no va a requerir aprobación del Congreso. Y más allá de la inmigración, de la economía, de la política exterior, la administración Trump también impulsó una serie de reformas estructurales dentro del propio gobierno federal. Desde su primer día, el mandatario eliminó todas las políticas conocidas como DEI, que son las políticas de diversidad, equidad e inclusión dentro de las agencias federales, dentro de las universidades públicas y las escuelas también que cuentan con fondos públicos. La meta final de la administración, dice, es priorizar que se contrate basado en mérito. En paralelo también promovió el desmantelamiento del Departamento de Educación, transfiriendo estas funciones a los estados y así reduciendo más de la mitad de su personal. También creó el famoso departamento DOGE, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, liderada por Elon Musk, que se encargó de detectar el desperdicio y el fraude en el gobierno. Según las cifras oficiales, DOGE reportó $215 mil millones en ahorros luego de que cancelaran contratos y se eliminaran pagos duplicados. Cerca de 317 mil empleados federales salieron del gobierno, la mayoría mediante retiros voluntarios incentivados. Y en el ámbito legal y cultural, Trump firmó una orden que define oficialmente que el gobierno federal reconoce dos géneros, el masculino y el femenino. También prohibió fondos públicos a las escuelas que permitan competencias deportivas masculinas en las ligas femeninas. Más de 20 clínicas también suspendieron sus tratamientos de transición de género para menores tras cambios regulatorios. Y en el comercio y el rol de China y la reconfiguración global en este frente comercial, Trump relanzó una guerra arancelaria con Beijing, combinando las tarifas por prácticas comerciales desleales y por el rol de Beijing en el tráfico de precursores de fentanilo que iban hacia México. Estas tarifas estadounidenses llegaron hasta un 245% en algunos productos chinos. Pero luego, tras meses de escaladas, recordemos que ambas potencias firmaron una tregua comercial de un año donde China aceptó comprar más productos agrícolas de Estados Unidos, permitir exportaciones de tierras raras y también colaborar en frenar el flujo de químicos hacia los carteles. Además, la Casa Blanca también invirtió miles de millones de dólares en asegurar una cadena de suministro de tierras raras que son esenciales para los autos eléctricos, los semiconductores y el armamento. Se firmaron también alianzas con Australia y Arabia Saudita para reducir la dependencia de China en minerales críticos. Y ahora pasamos a Medio Oriente, donde Trump supervisó un acuerdo de paz entre Israel y Hamás que permitió la liberación de todos los rehenes y puso fin al conflicto armado. Egipto también le otorgó su mayor distinción nacional e Israel lo convirtió en el primer no ciudadano en recibir su premio nacional por sus esfuerzos diplomáticos. Mientras que en Europa del Este endureció su postura con Ucrania y Rusia, eliminando la ayuda gratuita y exigiendo negociaciones directas. El gobierno de Trump también dejó claro que Kiev deberá aceptar las pérdidas territoriales como parte de cualquier acuerdo de paz. Trump también ha presionado económicamente para cerrar conflictos en África y Asia y colocó nuevamente el uso de las tarifas como una herramienta diplomática. Y en solo un año, el segundo mandato de Donald Trump ha producido cambios profundos en la inmigración, en la economía, en la salud, en la seguridad y en la política exterior. Y para 2026, la Casa Blanca ya ha dejado claras varias prioridades, algunas apuntando a movimientos geopolíticos.
Uno de los temas más sensibles es Groenlandia. Trump ha reactivado su propuesta de adquirir la isla a Dinamarca por razones de seguridad nacional y argumentó que su ubicación es estratégica para contener a Rusia y a China en el Ártico. La Casa Blanca ha confirmado que la compra formal de este territorio sigue bajo consideración junto con otras opciones, incluidas medidas militares. Trump ha afirmado que Groenlandia es crítica para la seguridad de Estados Unidos y que Dinamarca no puede impedir que las potencias rivales ocupen la isla. Para la comunidad hispana y de América Latina, el impacto ha sido especialmente visible en la frontera, en el tema de Venezuela, en el narcotráfico, en los precios de medicamentos y en reconfigurar estas relaciones del hemisferio occidental. El debate político va a continuar, pero los hechos ya están sobre la mesa. Pero usted cuénteme, ¿qué opina sobre este primer año del segundo mandato del presidente Trump? Los leo debajo en los comentarios. Gracias por acompañarnos hoy martes en Desde el Capitolio. Lo invito a dejar sus comentarios debajo y también dejarnos un like en este video para que YouTube pueda seguir compartiendo y sugiriendo nuestro contenido. No olvide también suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificación para estar siempre atentos a nuestros contenidos exclusivos. Conmigo será hasta el día de mañana. Buenas noches.